Ya bueno, ¿se está viendo esto? Ya, lo voy a poner acá. Ya. Bueno, los amplificadores operacionales también pueden funcionar como comparadores, ¿ya? Entonces, como habíamos dicho que esto tenía una gran ganancia, ¿ya? La diferencia entre los tres terminales se puede saturar hacia hacia el BCC más o hacia el menos BCC. O tierra, si es que no hay BCC, si es que está conectado a tierra, ¿ya? Entonces, la idea de esto es que si el terminal negativo es menor que el positivo, o el positivo es mayor que el negativo, esto se va a saturar en BCC, ¿ya? La salida, el V0. Y si se ve un poco feo esto. Ya bueno. Y si el menos, y si el terminal negativo es mayor que el positivo, se va a saturar en BCC menos, ¿ya? Esa es la idea de ocupar comparadores, ¿ya? Entonces uno puede hacer aplicaciones de esto, se lo voy a mostrar aquí en el LD Spice, ¿ya? Que uno puede tener comparadores, ¿ya? Entonces uno puede tener una señal acá, por ejemplo, una señal sinusoidal, que la voy a ver ahí, ¿sí? Y esto va a ser una señal de 2 volts, ¿ya? Entonces, cuando estemos debajo de cuando existan esos cruces entre las dos señales, entre el B más y el B menos, esto se va a saturar entre VCC más y VCC menos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si vemos la salida, cuando, eh, por ejemplo, este como es inversor, ¿ya? Aquí tenemos la referencia en el terminal positivo, ¿ya? Entonces, como es inversor, lo que nos quiere decir eso es que cuando la señal sea positiva, la salida se nos va a ir a menos BCC. Y si es negativa, se nos va a ir a más BCC, ¿ya? Y y el no inversor ocurre lo contrario, ¿ya? De que cuando la señal es positiva, la salida es positiva, y cuando es negativa, es negativa, ¿sí? Cuando se intersectan ahí en los cruces, cambia. Pero esto tiene un problema cuando se ocupa el comparador así nomás, de que si tenemos una señal con ruido, ¿ya? Voy a sacar esto. ¿Sí? Tenemos una señal con ruido. En el punto de cruce pueden haber muchos cruces por cero, ¿sí? Como se ven ahí. Lo que hace que la salida sea así y no sea solamente un escalón, ¿sí? Entonces se nos sube y baja, sube y baja. Entonces lo que se hace es ocupar el comparador de Smith, ¿ya? Que lo que hace es tenernos nos, no- nos da una histéresis, ¿ya? En donde tenemos un rango en donde, por ejemplo, si hay muchos cruces por cero, no los va a considerar, solamente va a considerar unos rangos definidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el inversor acá, tenemos la misma señal, aquí abajo, una señal con ruido, pero a la salida no va a tener ese mismo ruido, no lo va a acarrear, ¿ya? Entonces, si vemos acá el... ahí. Entonces, claro, entonces esto se va a comparar la señal azul, se nos va a comparar con vamos a ver que vamos a tener esos cruces en cero, ¿sí? Vamos a tener una histéresis que cuando ocurra por ejemplo, cuando toquen 6 en menos 6 y en 6 por ejemplo, acá, ¿sí? Van a ocurrir esos cambios, ¿sí? Antes teníamos solamente una referencia continua, entonces por eso se nos hacían muchos cambios, ¿sí? Entonces vamos a tener todo este rango de histéresis para, para tener que la salida no se nos haga ruidosa, ¿ya? De hecho, podemos ver el estresis acá. Si yo, en vez del tiempo, ocupo el voltaje en el terminal negativo, ¿ya? Y la salida, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver la histeresis, ¿ya? Entonces, cuando esta como era una señal sinusoidal en la parte negativa, va a variar así, ¿sí? Como una sinusoidal.
¿ya? Pero solamente va a hacer los cambios aquí en -6 y en 6, ¿ya? Entonces lo que pasaba aquí es que, bueno, si lo hago suma aquí, esto al principio se nos va hacia la derecha, ¿ya? Entonces lo que pasa es que claramente la señal... Uy, ¿qué pasó? Ahí sí. La señal se nos va empieza a subir, ¿sí? Pero cuando llegue a un umbral que sea el -6 volts, esto va a cambiar. Por ejemplo, en este caso de acá, en el que no había histéresis, si vemos la señal, la comparamos con el V menos, vamos a ver que no vamos a tener histéresis, la salida. ¿Sí? Ocurre solamente el cambio ahí. Ocurre un solo cambio. Entonces aquí tenemos un cambio para cuando la señal se va haciendo negativa y cuando se va haciendo positiva. Entonces esa va a ser la idea del comparador de Smith. Esto tiene aplicaciones claro, para el tema de cuando tenemos ruido, o también otras aplicaciones que, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejercicio donde se ocupa esto, que es que lo vamos a ver en más detalle, que es el ejercicio del certamen del 2017, el número 2, que es un medidor de luminosidad. Entonces aquí tenemos un comparador de Smith, ¿ya? Y tenemos una resistencia que es variable con la luz, con la cantidad de luz. Entonces nos dice, diseña el valor de R2 y R3 si VCC es 5 volts y se elige que, bueno, los valores de la resistencia R4 y R1. De modo de que VCC sea igual o sea, se saturen positivamente cuando L es menor que 20 lux y que sea cero, ven, aquí está, no hay menos VCC, sino que está terminal la Tierra, cuando es mayor que 1000 lux. Hacer el circuito se utiliza para encender una luminaria cuando hay poca luz y apagarla cuando hay demasiada luz. Claro, esta es otra de las aplicaciones porque, por ejemplo, si tenemos un comparador simple, eh, puede que haya un momento en que ya hay poca luz y se apaga, ¿ya? O que, no sé, o sea, todo lo contrario, de que hay mucha luz y se apaga la luz, ¿sí? Pero, por ejemplo, no sé, pues, justo pasa un pájaro afuera que en el sensor le provocó sombra, entonces se va a encender, ¿ya? Pero después pasó el pájaro y se va a apagar de nuevo. Entonces uno no quiere esas cosas, tiene que tener un rango de interés, ¿ya? Entonces, para esto, vamos a... Tengo acá el dibujo. No sé si se ve bien así o mejor le quito el flash. Parece que se ve mejor así, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el comparador de Smith, ¿ya? En donde tenemos esta resistencia que varía con la luminosidad, ¿ya? Tenemos esta resistencia de 1.6 kiloohms y esta de 100 kiloohms. Tenemos que diseñar esto, ¿ya? Para que los requerimientos que nos piden era de que cuando la cantidad de luz sea menor a 20, el V0 sea igual a VCC. Y cuando sea mayor a 1000, tenemos que el V0 sea igual a 0. ¿Ya? Entonces es el requerimiento que tenemos. ¿Ya? Entonces, bueno, a simple ojo podemos hacer la gráfica como del lux, ¿ya? Que va a ser, bueno, aquí van a ser los 20 y los 1000. Entonces queremos que esto se sature entre VCC, este va a ser el V0, esto va a ser el L, ¿ya? Entonces cuando es menor a 20, queremos que sea VCC, entonces va a ser para acá, ¿ya? Y cuando sea mayor a 1000, queremos que sea cero, ¿ya? Pero también podemos estar por estos rangos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ya la cantidad es menor a 1000, no va a pasar nada, va a seguir siendo eh, cero. Pero cuando ocurre el cambio acá en 20, aquí se nos va a ir a VCC, ¿ya? Entonces ocurre esa estéresis para allá y lo mismo por acá.
Cuando aumenta la luminosidad a más que 20 no debería pasar nada. Pero si aumenta a más de 1000, ahí debería ocurrir el cambio. Pum. Entonces, esa sería la historia que tenemos. ¿Sí? Eso hay. Bueno, entonces también teníamos de que nos decía de que la resistencia era 400 cuando teníamos lux igual a 1000 y la resistencia igual a 7360 cuando L era igual a 20. Estos son lux, lux. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que hacer con las mismas cosas que vimos en la llantilla pasada. Vamos a determinar el voltaje acá, el voltaje en el terminal negativo. ¿Ya? Entonces, el voltaje en el terminal negativo es simplemente un divisor de tensión, ¿sí? Acuérdense que por acá la corriente es nula, porque son de alta impedancia, ¿ya? Entonces, el voltaje simplemente es VCC por R4 partido R4 más R, que depende de L, ¿sí? Entonces, si tenemos de que con esto, si R es igual a 20, tenemos que el B menos va a ser igual a VCC por, ¿cuánto era? Esto era 1.6, partido 1.6 más, ¿cuánto era la resistencia? Era esto. Esto está en ohms, ¿sí? Entonces esto es 7.36, ¿sí? Y esto nos daría como resultado VCC por 0.178, ¿sí? Lo aproximamos a VCC por 0.18, ¿ya? Y si el L, si la cantidad de luz es 1000, ¿sí? Bueno, aquí nos damos cuenta de que esto es inversamente proporcional, ¿sí? La mayor luminosidad, menor es la resistencia. El V menos va a ser igual, lo voy a anotar al tiro el resultado, sería 0.8 VCC, ¿ya? Y estos serían como los puntos de cambio, ¿ya? Que en estos puntos, bueno, tenemos que, esto sería como nuestra entrada al sistema, ¿sí? Entonces al final lo que queremos es que varían estos sean los puntos de cruce, ¿ya? Estos van a ser como estos puntos, si tenemos como entrada B menos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a notar que esto va a ser igual a como los puntos de cruce, y esto va a ser igual a E, ¿ya? Entonces, bueno, alargándonos más en esto, teníamos de que se quiere B0 igual a BCC, lo que habíamos dicho, con R menor o igual a 20, ¿sí? Lo que habíamos dicho. Esto es lo mismo que con R mayor o igual, o sea, mayor a 7.36 kiloohms, ¿ya? Que es lo mismo que decir, ¿ya? Que cuando B menos sea menor, ¿sí? A ese valor, a, a BSC por 0.18, ¿sí? Y también queríamos de que B0 sea igual a 0 con la luminosidad mayor a 1000 lux. Lo mismo que decir cuando R sea menor a 400, ¿sí? Acuérdense que son inversamente proporcionales. Y esto es lo mismo que decir de que cuando el B menos sea, como habíamos visto acá, sea mayor a 0.8 BCC, ¿ya? Bueno, eso es lo mismo que la que lo habíamos puesto. Esto es lo mismo como lo habíamos definido como B, ¿ya? De hecho, el BCC nos dicen cuánto es, que es 5 volts, ¿ya? Entonces esto igual a 0.9 y esto es igual a 4, ¿ya? Entonces al final, con esto ya podemos más o menos
cachar cuáles va a ser nuestros valores de histéresis, ¿ya? Esto va a ser, si graficamos ahora en función de la entrada, que va a ser el B menos, ¿sí? O sea, claro, nuestra entrada va a ser la resistencia, pero vamos a tomar como este punto, ¿sí? Esto va a ser un cambio para allá y después para allá, igual al rango de histéresis, eso subiendo y esto bajando. Y este va a ser el punto A, y este va a ser el punto B, ¿sí? Y estos van a ser los 0,9 volts. A ver, me equivoqué. No, pues, me equivoqué. Esto lo había definido, esto era B, ¿ya? Para que tengas concordancia. Esto es A, ¿ya? ¿Sí? El A es mayor que el B. Esto era 0,9 y esto era 4. Así que esto también lo dejé igual. Esto era B, ¿sí? Y esto era A, ¿sí? Entonces, estos serían los valores de voltaje, ¿ya? Cuando pasarían esas cosas. Entonces, con esto teníamos de que ocurre esto cuando B menos es menor que 0,9, ¿ya? Entonces, cuando es menor que 0,9 es VCC, ¿ya? Entonces, nos sube a VCC, ¿sí? Considerando que esto hacia arriba es el voltaje en la salida, ¿sí? Y cuando es mayor que A, es cero. Entonces, si es mayor que A, aquí, aquí va a ser igual a A, y aquí va a ser mayor que A, entonces se nos baja a cero, ¿sí? Entonces sería como nuestro dibujo del estrés, ¿ya? Pero aquí no termina el ejercicio, porque lo que queremos es calcular esta resistencia, ¿ya? Y toda esta parte de acá, acuérdense de que cuando esto es igual a esto, ocurren los puntos de cambio, ¿sí? Porque queremos que los puntos de cambio básicamente es cuando el B más es mayor que el B menos, y cuando el B menos es mayor que, bueno, lo escribí al revés, el B más es mayor que el B menos, ¿sí? Entonces nuestro punto de cambio es cuando sean iguales, ¿ya? Entonces vamos a ver eso ahora. Sí, esa era la otra. Entonces, vemos lo siguiente, de que, bueno, del mismo circuito, vamos a calcular la corriente por acá, ¿ya? Entonces, para calcular el voltaje acá, ¿sí? Entonces, tenemos de que la corriente por la resistencia 1, o sea, la corriente por acá, va a ser igual a la corriente que pase por acá y por acá. Va a ser igual a la corriente 2 más la corriente 3, ¿sí? Siendo esta la corriente 2 que pasa por la resistencia 2 y esta 3 que pasa por la resistencia 3, ¿ya? Entonces, bueno, no lo voy a quitar. Tenemos de que la corriente 1 es BCC, ¿sí? Esto está, bueno, en este caso tenemos un BCC acá, ¿ya? Esto significa que vamos a tener un offset. Cuando se pone un voltaje aquí, TSC, el estrés va a tener un offset, ¿sí? Que de hecho lo habíamos visto, porque no está esto centrado en cero, ¿sí? Está corrido un poco, ¿ya? Pero de todas maneras, claro, es el requerimiento para tener como, bueno, como nuestra histéresis requiere un offset, le vamos a poner ese voltaje aquí de offset, ¿sí? Para eso se diseñó así, ¿ya? Entonces esto sería el VCC, que sería el voltaje de acá, menos el voltaje acá, que sería el V más, partido R1, ¿ya? Y esto va a ser igual a el voltaje acá, a la corriente 2, que sería simplemente el V más, menos cero, que es tierra, partido en R2, más V más, ¿sí? Menos el voltaje acá, que sería el V0,
partido en R3. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que escribir. Bueno, lo vamos a expandir. SC partido R1 menos B menos B más, ¿verdad? Partido R1 es igual B más partido R2 más B más partido R3 menos B0 partido R3. ¿Ya? Entonces lo que queremos hacer es despejar el B más, ¿sí? Eso es lo que queremos saber, ¿ya? Para después igualarlo con el B menos que tuvimos delante. ¿Ya? Entonces esto lo podemos escribir, podemos agrupar los B más como, aquí hay B más, B más, B más, este se nos va para allá, nos va a quedar 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. ¿Ya? Y esto va a ser igual a, si esto lo tiramos para acá, va a ser BCC partido R1 más B0 partido R3. ¿Sí? Y bueno, esto lo podemos escribir como, de hecho lo voy a escribir al tiro acá, para mostrarlo, ¿no? Esto lo pasamos dividiendo acá. Entonces esto va a ser el B más, va a ser igual a, eh, bueno, es el 1 partido R1 más 1 partido R2, mejor lo escribo al tiro, más 1 partido R3. Es lo mismo que R1, R2 más R1, R3, las combinaciones que hay, más R2, R3, partido R1, R2, R3. ¿Sí? Y eso lo pasamos dividiendo acá. Entonces al final nos va a quedar que BCC, R2, R3, ¿sí? Porque se nos cancela con ese R1, partido lo que está arriba, ¿sí? Que va a ser la suma. Los dos nos van a ganar aquí igual. Más B0, R1, R2, y se nos cancela con ese R3. Esto es simplemente el R1, R2 más R1, R3 más R2, R3. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos despejado nuestro demás. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho de que si, sí, me cuesta como enfocar esto por eso. Ya bueno, si el B menos es mayor que el, o sea, menor que el B más, ¿qué vamos a tener? De que se satura. ¿Ya? Es decir, que B0 es igual a BCC. ¿Sí? Entonces, bueno, algo que no les dije es que ¿por qué se satura? Si es porque tenemos retroalimentación positiva. ¿Ya? Y cuando vean algo con retroalimentación positiva, van a ver que se va a saturar. ¿Sí? Lo otro que lo vimos ayer, por ejemplo, el amplificador, tenían retroalimentación negativa. ¿Ya? Este, como tiene retroalimentación positiva, se saturan los voltajes de esto y esto. ¿Sí? Hacer una nota. ¿Ya? Entonces tenemos eso, de que si B más es mayor que B menos, vamos a tener BCC. ¿Ya? Entonces, B0 va a ser igual a BCC, y si lo reemplazamos acá en el B más, vamos a tener que el B más va a ser igual a BCC factor, porque el B0 va a ser igual a BCC, de R2, R3, más R1, R2, partido lo de abajo, R1, R2. ¿Sí? Y en el caso opuesto, de que si el B menos es menor, o sea, mayor que el B más, vamos a tener que el B0 se nos satura, pero para el otro lado, que va a ser negativo, o sea que va a ser cero en este caso. Entonces el B0 va a ser cero y el B más nos va a dar de resultado que simplemente va a ser esta parte, ¿sí? DCC R2,
R3 partido R1, R2 más R1, R3 más más R2, R3. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, eh, tenemos que esto es como común a esto, ¿sí? Y además cuando es mayor el demás, tenemos este esto, ¿ya? Entonces tenemos como una parte, por así decirlo, constante, ¿ya? O sea, común entre los dos, pero cuando es positivo, cuando se satura positivamente, tenemos un extra, ¿ya? Entonces, comparándolo con lo que habíamos hecho antes, ¿sí? De que si es BCC, que si la salida es BCC, teníamos de que el B menos iba a ser menor que el BCC por 0,18, ¿ya? Entonces ahora vamos a calcular los puntos, ¿sí? Donde se nos iguala el B más y el B menos en los diferentes escenarios, ¿sí? Pero de hecho, bueno, lo voy a escribir aquí al tiro, que esto es cuando los puntos de cambio, es cuando esto es igual a BCC por 0,8, ¿sí? Esto era igual a ese A que habíamos dicho, ¿sí? Era igual al B menos, ¿sí? Entonces cuando ocurre esto, pasa un cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es este cambio, ¿sí? Y ahora nos toca el otro, ¿sí? Que es cuando esto se iguala al otro que teníamos, que era BCC por 0,18, ¿sí? Esto era igual al B que habíamos dicho, que también es igual al B menos. Pero cuando tenemos esta condición, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos, ahí no se nota bien, estos son iguales, ¿sí? No sé por qué no trato de enfocar bien, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestros valores para calcular la resistencia, ¿sí? Que queremos al final calcular la resistencia R2 y R3, ¿sí? Eso era lo que nos pedía, para diseñar lo que esté entre esos valores, ¿ya? Entonces, con esto ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿ya? Entonces, simplemente de aplicar un sistema de ecuaciones. De hecho, esto, si lo resolvemos, voy a dejar eso ahí. Lo podemos resolver dividiendo A por B, ¿sí? Esto nos va a dar como, bueno, la división acá va a ser, se nos van a ir los BCC, va a ser 0,8 partido 0,18. Y la división entre estas dos cosas, como tienen término común, va a ser la división de esto partido esto, ¿sí? Pero al final va a ser simplemente, ustedes después lo pueden resolver mejor, R3 más R1, R2 partido, uy, partido R2, R3, ¿sí? Eso va a dar de resultado, ¿sí? Porque se nos cancela eso, se nos cancela eso, se nos cancela eso, se nos cancela eso, nos queda eso, partido eso. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Tenemos R1 es dato, ¿cierto? R1, sí, es dato. El R1 lo teníamos acá, que el R1 eran 100 kiloohms, ¿sí? Entonces, después despejando, ustedes ya lo pueden ver mejor. Voy a poner el resultado para no alargarme tanto, ¿ya? Despejando, nos da que el R3 es igual a 29K, ¿ya?
Y reemplazando el R3 en cualquiera de las ecuaciones, después nos da que el R2 va a ser igual a 90, o se me pasa rompiendo 90 kiloohms. ¿Ya? Entonces eso sería el diseño para que los cruces sean aquí, po, en 0.9 volts y en 4 volts. ¿Ya? Que es cuando el, el L ¿cuándo era esto? Era cuando el L era menor a 20. Esto era cuando el L era mayor a 100. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso, ya lo tenemos resuelto. Entonces vamos a ver la simulación. Tenemos, bueno, voy a cerrar todas estas cosas. Ya sé. Era el... ¿Cuál era este? Sí, este era. ¿Ya? Entonces lo que hice yo acá fue, bueno, fue en vez de poner, ¿cómo se llama? La resistencia y todas esas cosas, ¿sí? Puse una señal sinusoidal, ¿ya? Que esto es lo que emula el voltaje de menos, ¿sí? Porque habíamos dicho de que ese voltaje iba a estar ¿entre cuánto habíamos dicho? Voy a mostrar acá de nuevo. Ese voltaje va a estar entre 0.9 y 4, ¿sí? Entonces yo hice una señal que va entre 5 y 0, ¿sí? Para que esté más o menos en esos rangos, ¿ya? Y dependiendo del valor en el que esté, vamos a tener la salida variando. Entonces, ven, los puntos de cambio, como habíamos dicho, va a ser cuando la, cuando sea 0.9 volts, ¿sí? Ven ahí está, los 0.9 más o menos. Y también el otro punto que cambia es cuando eran 4 volts, ¿sí? Entonces la señal sube y como es inversor va a ser automáticamente negativa la salida, se nos va a saturar a cero. O sea, va a ser cero la salida, ¿sí? Pero cuando sea menor que 0.9 va a ser positiva, ¿sí? El azul. Y cuando sea mayor a 4 volts va a ser positiva y así. ¿Sí? Entonces podemos ver esto también, graficándolo en función del B menos, donde vamos a ver el estéresis. En vez del tiempo, vamos a tener eso B menos. Y ahí está. No sé por qué se ve así tan feo. Ya, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí están los puntos que teníamos. ¿Sí? Entonces, ven el mismo mono que habíamos hecho. En 4 volts y en 0.9 volts. ¿Ya? Entonces, en 4 volts, eh, la, la señal, la señal baja de acá y en 0.9 acá debería subir. Entonces, ahí hace el movimiento. Estamos graficando la entrada versus la salida. Eso, ¿alguna duda que le haya quedado esto? Sí, no. A mí me quedó una duda, pero no me quedó algo muy claro. De la primera hoja que hiciste, dibujaste. Ujú. ¿La puedes mostrar la primera hoja? Esa, sí. Sí, esa. A mí cuando o sea, yo entendí eso cuando dijiste L igual 20, te dio PCC 0.18 y la parte de abajo, las últimas líneas no entendí muy bien, no me quedó muy claro cómo Esto de acá. supiste eso. Ah, Sí, ya. toda esa línea de acá no me quedó muy clara cómo hiciste que ya, si L es menor a 20, R mayor a 7,3. Esa parte no la entendí mucho. Ya, mira. Es que eso es los requerimientos. El requerimiento era esto es lo que se quiere de requerimientos, al final. ¿Sí? Y ¿Sí? tenemos que estos son los puntos donde pasan esas cosas de resistencia. ¿Ya? Entonces lo que se te requiere es que la salida sea BCC cuando el L sea menor a 20, ¿sí? Ya. Esto es parte del requerimiento, ¿ya? Y esto es lo mismo que cuando la resistencia, que si L es menor a 20,
la resistencia tiene que ser mayor a 7.36, ¿sí? Que era esto de acá. ¿Ya? Porque Ya. tenemos que la curva entre... Bueno, la voy a mostrar acá en la pauta mejor. Aquí en la gráfica. Tenemos que la curva es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos con, ¿cuánto era? Si L era menor a 20, ¿ya? Que debe ser como por acá. Si L es menor a 20, la R tiene que ser mayor a los 700, o sea, a los 7360 ohms, ¿sí? Que es lo que está por acá. No, a ver, estoy medio perdido. ¿Dónde será el 20? L20. Ah, que esto está logarítmico. Uh, esto está en kiloohms. Ah, ya, ya. Sí, entonces está bien. Entonces como más o menos en 7, ¿ya? Que sería por ahí. Entonces si es menor a 20, ¿sí? La resistencia tiene que ser mayor a esto, ¿sí? Y si es mayor a 1000, después lo que puse, ¿sí? Cuando la luz es mayor a 1000, o sea que todo para acá, la resistencia tiene que ser todo este rango para acá. O sea, tiene que ser menor a 400, creo que era este, ¿sí? Que es lo de acá. Entonces eso es exactamente lo que puse. Cuando el L es menor a 20, la resistencia tiene que ser mayor a los 7.36 kiloohms, ¿sí? Y en el caso contrario, cuando el L es mayor a 1000, la resistencia tiene que ser menor a los 400 ohms, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que como habíamos escrito acá, de que habíamos calculado el voltaje menos, ¿ya? En estos puntos, en L igual a 20 y en L igual a 1000, ¿ya? Con la respectiva resistencia, ¿sí? Aquí está la resistencia, ¿sí? Se genera esa división de tensión, ¿ya? Entonces, si el R es mayor a tal valor, el voltaje va a ser menor, o sea, el voltaje menos va a ser menor a este valor, que si fuera igual. Porque si esto es mayor, un poco más mayor, esto el denominador, ¿cómo se llama? Aumenta. Entonces esto va a ser menor a cuando sea igual. ¿Sí? No sé si se entiende más o menos eso. Sí, no sé si se entiende, tranqui. Sí, sí Ah, te ya. entiendo. Entonces eso era. Ya, no sé, ahora sí te entendí, como que me había perdido un poco, pero ya. Ya, bueno. Vale, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta de lo que sea? No. Pasamos a lo siguiente. Ya. Lo otro que podríamos ver es algo que nos han preguntado en los certámenes, ¿ya? Pero que igual está, ¿ya? Que es lo del puente de Vin, ¿ya? Esto no hay ninguna pregunta en certámenes, pero igual decidí tomarlo porque, bueno, el profesor, no sé, lo puede preguntar en cualquier momento, ¿sí? Porque, bueno, de los temas que han visto, estaban estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, esto, el conversor frecuencia-voltaje, que es lo que después les voy a subir, eso se ha visto en certámenes, ¿ya? Esto no se ha visto nunca, el de PWM, eso tampoco, y esto tampoco, ¿ya? Conversor digital análogo también se ha visto, ¿ya? Pero vamos a ver este ejercicio, ¿ya? Para ver más o menos, para que lo entiendan, ¿ya? Igual les recomiendo que se vean estas otras cosas, el del PWM y de los osciladores cuadráticos, para que no los pille desprevenidos si es que pasa, ¿ya? Así que vamos a ver eso por lo menos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el puente de Wien? De Wien, ¿ya? En alemán, con acento alemán. Eh, es un oscilador, ¿ya? ¿Dónde está la cámara? Ya. Lo que hace este circuito es que es un oscilador, ¿ya? Hay una condición que se llama, que es la de Barhausen, algo así creo que era, ¿ya? La condición de Barhausen, ¿ya? Que es cuando tenemos un sistema de este tipo,
¿ya? Esto es en el dominio de, bueno, en diagrama de bloques, ¿sí? Esto puede ser en Laplace, ¿sí? Cuando tenemos un sistema de este tipo, vamos a tener que la salida, ¿sí? O sea, la salida del B0 partido del B va a ser igual a, esto es retroalimentado positivo, sí, ¿sí? Con retroalimentación positiva y entrada a cero, vamos a tener que va a ser A, 1 partido A beta, ¿ya? Entonces lo que nos dice esta condición es de que este sistema va a empezar a oscilar, ¿ya? Y va a provocar una señal sinusoidal cuando, el, cuando esto de abajo sea igual a cero, ¿ya? Esto es lo que quiere decir es de que, bueno, el A bueno, A por beta, la, ¿cómo se llama esto? Uy, se me olvidó el Magnitud, término. ¿Ah? magnitud, Eso, la magnitud, gracias. Entonces la magnitud tiene que ser uno, ¿ya? Y la fase de A, B, tiene que ser 0, ¿ya? O se dice que es también 2 pi n, ¿sí? Con n igual a 0, 1, 2, ¿ya? Pero esta es como la condición, ¿sí? Es como, con esto se tiene un oscilador, ¿ya? Entonces, se tiene este circuito que es del puente de Wien, que se escribe Wien, ¿ya? Que es este circuito de acá, ¿ya? Entonces hay que analizarlo nomás, ¿sí? Siempre analizar las cuestiones. Entonces podemos encontrar el voltaje acá, el voltaje en el terminal negativo. ¿Qué es lo que sería? Sería un divisor de tensión, ¿sí? Bueno, y esta sería nuestra salida, ¿sí? Se olvidó marcarla acá. Sería nuestra salida. Entonces el terminal negativo simplemente un divisor de tensión, ¿sí? Entonces sería B0, la resistencia RG, partido RG más RF, ¿sí? Lo que es lo mismo que escribir si escribimos el B0, que sería 1 más RF partido RG, ¿ya? Entonces, eh, si nos damos cuenta, esto ya se empieza a asemejar un poco a este sistema, ¿ya? Porque tendríamos como esta parte que sea nuestra A y esto va a ser nuestro B, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto sería el B0 y esto podríamos definirlo como el B menos, ¿ya? Entonces, el B menos por A va a ser igual a B0, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a definir como nuestro A. Esto va a ser el A, ¿ya? Y por otro lado, por la parte del voltaje en el lado positivo, en el B más, tenemos este chanchullo que tenemos resistencia, condensadores en serie y acá resistencia, condensador en paralelo, ¿ya? Entonces esto lo podemos dejar expresado, bueno, lo voy a redibujar aquí como solamente esa parte ahí. Esto era el más y el menos. Entonces esto lo podemos dejar como una impedancia, ¿ya? Como una sola impedancia que va a ser la suma de, de R más C, ¿sí? Que va a ser Z1, ¿sí? Y esto se va a retroalimentar aquí positivamente. Y esto teníamos el paralelo, que va a ser nuestra segunda impedancia, Z2, ¿ya? Esto va a tierra, ¿ya? ¿Se ve bien? Más o menos, ¿ya? Entonces tenemos eso. Y esto siempre con nuestra salida. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro voltaje más? Otra vez un divisor de tensión, ¿sí? No sé si lo logran ver. Este voltaje aquí, el voltaje más. Entonces, voltaje más va a ser igual eh, al Z2. Bueno, faltó el B0. Partido la suma entre las impedancias. Z1
más Z2. ¿Sí? En donde el Z1, como habíamos dicho, era, bueno, en el dominio de Laplace vamos a escribir la impedancia. Va a ser R más 1 partido SC. ¿Sí? Así se escribía la impedancia del condensador. Esto es lo mismo que lo podemos reescribir como RSC más 1 partido SC. ¿Ya? Y la impedancia 2 era igual a R en paralelo con C. ¿Sí? Que es la multiplicación partido en la suma. Entonces sería R partido la multiplicación, R partido SC, partido en la suma. R más 1 partido, oh, 1 partido SC. ¿Ya? Y esto lo podemos reescribir, se nos van a leer estas cosas. Eso nos va a quedar multiplicado por RCC. Esto al final va a ser R partido RSC más 1. ¿Sí? Por Dios santo. Ya. Entonces ahí tenemos la impedancia. ¿Ya? Entonces, ¿podemos calcular de mejor manera esto? Lo vamos a expresar acá. Que bueno, lo voy a escribir así como de más, partido de 0. Va a ser igual a la impedancia 2, que era eso. R partido RSC más 1 partido la suma entre Z1 más Z2, que sería RSC más 1 partido SC, que era eso. Se ve más o menos feo. Ya. Más R partido RSC más 1. ¿Ya? Y esto al final va a ser, bueno, se nos van a dar estas cosas, ¿sí? Si multiplicamos cruzado. Pero esto va a ser, abajo va a quedar, ya, eso por eso, RSC. Y abajo, y arriba va a quedar, o sea, y abajo va a quedar, era eso por eso, ya van a quedar 4 cosas. RSC al cuadrado más RSC, ¿sí? Eso por eso, después otro RSC, más 1 por 1 es 1, más eh, más la R por SC, RSC, ¿sí? Eso sería, ¿ya? Y bueno, esto es al final lo que acabamos de obtener. Al final es como la función de transferencia de V más o sea, de B0 a B más, ¿sí? Que sería justamente esto, ¿sí? Esto es el B más, ¿sí? Entonces, esto es B0 por esto, da V más, ¿sí? Yendo para allá. Entonces, esto sería como nuestro B, nuestro beta de ese, ¿sí? Entonces ya nos estamos encaminando para allá. Entonces, bueno, esto lo podemos reducir también. Esto va a ser RSC partido RSC al cuadrado más 1, 2, 3 más 3 RSC más 1. ¿Sí? Y esto va a ser nuestro, como habíamos dicho, nuestro beta de ese. Entonces, como habíamos dicho, Uy, ¿dónde dejé la hoja?
Aquí está. Como habíamos dicho, teníamos que cumplir esa condición, ¿ya? Para que fuera un oscilador, ¿ya? Que es justamente esto, el ACL, ¿sí? Esto es el ACL, ¿ya? Entonces, nuestro ACL era el ACL, o sea, los polos del lazo cerrado, era 1 menos A por beta, ¿sí? Esa era para la condición de que fuera un oscilador. Esto va a ser igual a 1 menos el alfa. Bueno, voy a multiplicar el beta primero, que está acá. RSC partido RSC al cuadrado más 3 RSC más 1 por el alfa. O sea, por A. Que el A era, lo habíamos visto ahí, era eso. ¿Sí? Lo voy a dejar escrito así mejor. ¿Ya? Eso invertido. ¿Ya? Entonces va a ser el RG más RF partido RG. ¿Sí? Entonces 1 menos alfa, o sea, A por beta. ¿Sí? Entonces, esto queríamos que fuera cero, ¿sí? Que eso era para que fuera un oscilador. Entonces, tenemos que el, esto lo vamos a eh, reescribir. Esto sería RSC al cuadrado más 3 RSC más 1 menos lo que estaba acá. RSC por esto lo voy a anotar como un A nomás, ¿sí? Por A partido RSC al cuadrado más 3 RSC. Creo que así queda, ¿ya? Pero bueno, al final la idea era de que... a ver, esperen un poco. Mm, mm, mm. Ah, bueno, ya, ahí sí. Bueno, me equivoqué. Entonces al final lo que queremos es de que sea, ¿cómo se llama? Oscilatorio, ¿sí? O sea que tengamos una sinusoidal, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtenemos eso? ¿Ya? Era cuando los... mm, 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 cuando esto, cuando los polos de esto están en los polos que cumple una sinusoidal, ¿sí? ¿Cómo son los polos de una sinusoidal? Son polos complejos, eh, son polos iguales, ¿ya? O sea, tiene la forma S cuadrado más omega cuadrado. No sé si se acuerdan de eso, ¿sí? Con omega es la frecuencia angular, ¿sí? Eso era para que fuera sinusoidal, ¿ya? Entonces, con esa condición, al final tenemos de que lo siguiente, de que RSC cuadrado más 3 RSC más 1 menos
RSC por SA sea igual a S cuadrado más omega cuadrado, ¿sí? Para que sea sinusoidal. Podemos escribir, hacer una que sea RC, ¿ya? Entonces esto nos va a quedar como A cuadrado, S cuadrado, más 3AS, más 1, menos A por A minúscula S, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que lo podemos reescribir como A cuadrado, S cuadrado, más, tenemos factor común de A acá, de AS. Entonces, AS, factor de 3 menos A, ¿sí? Más 1. Entonces, voy a continuar en otra hoja. Entonces, con eso, podemos dividir por A, ¿cómo se llama? Por A cuadrado. Nos va a quedar así. S cuadrado más 3 menos A, S, partido A, ¿sí? Más 1 partido A cuadrado, ¿ya? Y esto era lo que queríamos que fuera sinusoidal, ¿sí? S cuadrado más omega cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se cumpla eso? De que si nos damos cuenta no tenemos señal o sea, aquí no tenemos una S sola, entonces esto tiene que ser 0, lo que implica de que 3 menos A tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces, lo mismo que teníamos de que 3 menos el A era 1 más RF partido RG igual a 0, lo que implica que al final la relación entre RF y RG sea igual a 2, ¿ya? Y lo otro es de que 1 partido A tiene que ser igual a omega cuadrado. 1 partido A es igual a omega, ¿sí? Solamente que le saqué en raíz, ¿ya? Entonces el A era 1 partido RC. Bueno, lo voy a dar vuelta. RC es igual a 1 partido omega, ¿sí? Y acordándonos de que el omega es igual a 2 pi f, podemos calcular por ejemplo, para este oscilador nos decimos a qué frecuencia quiere andar, ¿ya? Entonces esto sería como un dato, ¿ya? Y con este dato modificamos nuestra R y C, ¿ya? Entonces tendríamos que al final, si despejamos la frecuencia, tendríamos que la frecuencia sería igual a 2pi RC, ¿sí? Entonces así con eso, con R y C, podemos definir la frecuencia a la que queremos estar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como salen las diapositivas, para f igual a 1 Hz, un H0, podemos definirnos de que R sea igual a 10 kilo ohms, ¿ya? Y despejando, nos vamos a tener de que C va a ser igual a 15.915 microfaradios, ¿sí? Entonces, eso van a ser, por ejemplo, la condición para que tengamos un Hertz, ¿sí? Dándonos una resistencia. O a veces mejor darse primero un condensador, porque hay más variedad en resistencia, ¿ya? Entonces, eso sería el,
este sistema, este oscilador. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver aquí en una simulación. Uno. ¿Acá? Y sería esto. Esto lo vamos a hacer. ¿Ya? No sé por qué no me funcionó con los amplificadores operacionales normales, entonces tuve que importar el LM741. ¿Ya? Entonces lo mandamos y aquí tenemos el mismo circuito. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho de que la relación entre la resistencia RF y RG tiene que ser igual a 2. Entonces, por eso ahí está puesto 20K y 10K. ¿Sí? La relación de 2. Bueno, y aquí tenemos la resistencia de los condensadores que van a ser iguales para todos. Entonces los dejé acá como parámetro. Entonces, por ejemplo, podemos dejar que, como lo habíamos dicho, de que esto fuera simplemente 10 kilo ohms. Y este es el valor en farados que habíamos tenido. ¿Sí? Entonces, si lo simulamos y vemos la salida, vamos a tener esa señal sinusoidal oscilando. ¿Ya? Y si calculamos la frecuencia, vamos a ver de que vamos a tener ahí más o menos. Por la frecuencia, ya, 0.99, o sea, Hz, ¿ya? Que es casi el Hz que queríamos. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que tenemos bien el cálculo. ¿Sí? Entonces, pues, no sé, pues, si podemos variar los valores, por ejemplo, esto multiplicarlo por 2. Si multiplicamos por 2 algo y dividimos por 2 este otro, no debería cambiar en nada, ¿sí? Porque estamos conservando la misma relación. ¿Sí? ¿Sí? Ahí se conservó la misma figura. ¿Sí? Entonces, en este oscilador, así normal, no hay como... eh, es más difícil tener como el, el control en los valores en los que va la sinusoidal, sino que simplemente tenemos eso. ¿Ya? Ahí el profesor creo que le mencionó también de que se podía poner ¿cómo se llama? Bueno, un voltaje de referencia acá, que creo que aquí se puede mejorar esto. ¿Ya? Pero bueno, aquí quedó un poco de forma. ¿Ya? Pero eso era como básicamente el puente. No sé si quedó alguna duda. ¿Mm? ¿Sí, no? No, por lo ¿Ya? menos de mi parte no. ¿Esto hasta qué hora dura? Hasta... Oh, ya me pasé. 5 minutos creo. Quedan. Ah, ya 5 minutos. Escucha, ya. Lo otro que quería ver era conversor de digital a análogo. No sé si lo alcanzaron a ver. ¿Lo pasaron ya en clase? Creo que todavía no llegamos a parte en clase. La vamos a ver el Ah, lunes, ya, ya, ya. supongo. Ya. Y el lunes en la tarde podría ser, Sí, si es pues, que no, si es que tenéis disponible, claro. claro, sí. Sí, yo creo que ahí cuando suba este video les voy a decir igual. ¿Ya? Bueno, bueno, Pero no acá. sé si mandar encuesta para definir horario o porque no sé cómo son sus horarios. O sea, Ah, no sé si hacemos también sí, encuesta. podréis mandar una encuesta, pero Ya, pues, personalmente ya estoy cerrando todos los ramos, así que tengo como todo el lunes libre, ya. así que da lo mismo. Ya, pues. Entonces igual, de hecho, el lunes tengo todo el día yo igual. Entonces, si se fija un horario, igual pueden entrar a otro horario. Otro horario. Va a estar ahí en Zoom para que me pregunten cualquier cosa, si es que tienen duda o no sé. Ahí vemos. ¿Ya? Bueno, bueno. Entonces, ya. Entonces no, no alcanzo a hacer el otro ejercicio ya. Nos quedan 5 minutos. Pero alcanzamos a ver eso igual. Eso sería. Nos quedan 3 minutos. No voy a hacer mucho. No sé si... Vale, Ya, pues. bueno, gracias, chao. Chao, chao. Que estén bien. Gracias. Chao, gracias, cuídate. Chao, chao. Oye, por si acaso, tenía una duda, por si acaso, en el Ah, caso de sí. que, por ejemplo, estuviera haciendo en el fin de semana, estuviera haciendo ejercicios de certámenes pasados y me surgiera una duda, ¿te las puedo preguntar por correo? Sí, Pues, por pero supuesto. buena, buena, Sí, sí. buena. De hecho, me podía escribir por ¿cómo se llama?
por correo y no tengo problema en meterme a Zoom. Para no Ya, estar, buenísimo. porque el correo a veces uno se demora mucho en la cuestión, entonces Sí, mejor sí, por hablándolo eso así mismo. nomás. Sí, O me porque como mandáis una tengo, creo, invitación ahí como queráis. ¿Mm? ya, No buenísimo, tengo sí, problema. porque como estoy con mucha pega para el ramo, necesito buena Ya, nota, entonces cacho que el fin de semana me voy a dedicar a hacer ya, este pues. ejercicio. Ya, Entonces ahí bueno, cualquier cosa voy a estar ahí disponible. dale, dale, dale. Ahí estamos hablando entonces. Ya, pues, que esté bien. Chau, chau. Chao, chao.